Realización de Dharmata. Una breve explicación. Mediante la introducción de características y una base en todo momento, la verificación definitiva, así como la conciencia, el recuerdo y la inmersión en su núcleo, este enfoque de 6 puntos al ser puro es insuperable. Los diferentes tipos de vacuidad se comentan en los sutras del Buda. En una ocasión, el Buda habló sobre 4 tipos diferentes de vacuidad. En el Sutra del Corazón dice: no hay forma, ni sensación, ni percepción, ni ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni conciencia. Y así sucesivamente. Dice que todos los fenómenos carecen de existencia inherente. Los sutras del Buda dicen que los fenómenos están vacíos, pero aparte de decir que simplemente están vacíos, no hay razones para esto. Simplemente leyendo los sutras es difícil llegar inmediatamente a una idea definitiva del significado de tales afirmaciones. Por lo tanto, muchas personas instruidas han dado razones que nos permiten entender por qué los fenómenos están vacíos. El principal argumento lógico a favor de la vacuidad es el razonamiento del surgimiento dependiente establecido por Nagarjuna. Explicó que todos los fenómenos dependen unos de otros y por eso no están realmente establecidos. Podemos ilustrar una relación dependiente en términos de un ejemplo. Estoy sosteniendo 2 palos, uno mide 4 pulgadas de largo y el otro mide 2 pulgadas de largo. Decimos que hay uno largo para el palo de 4 pulgadas y uno corto para el de 2 pulgadas. Cuando pensamos en esos 2 palos, pensamos este palo es largo y este palo es corto. Si tomamos un tercer palo de 6 pulgadas, el largo y retiramos el palo de 2 pulgadas, vemos que el palo que usamos para verlo como el largo ahora se convierte en el corto. Anteriormente era largo, ahora sí es corto. Mi razón de esto es que para empezar el palo no era inherentemente largo. Nuestra mente simplemente le atribuyó la calidad de largo porque estaba al lado de un palo más corto. Luego, cuando ponemos 3 palos juntos, hay uno corto, uno largo y uno en el medio. No parece ser ni corto ni largo. De hecho, corto o largo son simplemente designaciones o imputados por nuestra mente. No existe, o podríamos decir inherentemente en sí mismo no existen, con el objeto en sí. Esto no se limita a corto o largo, sino que también se aplica a agradable, grande, pequeño, bueno, malo, hermoso y feo, arriba y abajo, sur, norte, este, oeste, etc. Otro ejemplo sería que no hay dirección que sea realmente el este y otra dirección que sea realmente el oeste, porque esas direcciones dependen de la relación de otros objetos. Por ejemplo, hablamos del este y el oeste. El este se refiere a Asia y el oeste se refiere a Europa y las Américas, pero preguntamos, ¿cuál es la razón por la cual decir que Asia es el este y Europa y América son el oeste? No hay ninguna razón en absoluto. El este y el oeste son designados imputados por nuestra mente. De esta manera, todos estos tipos de fenómenos resultan ser simples formulaciones conceptuales. Sin embargo, algunas personas dirían, bueno, eso está muy bien cuando hablamos de cualidades comparativas, pero eso no se aplica a las cosas que existen por sí mismas. Por ejemplo, una casa, un edificio, a un cuerpo que están hechos afuera, hechos de partículas. El surgimiento dependiente no aplica ahí. Si consideramos un ejemplo particular como un objeto sólido, como nuestra mano, lo vemos y las personas lo ven, pero ¿dónde está? Si tuviéramos que dividir y clasificar la mano, entonces veríamos que hay un pulgar, un primer dedo, un segundo dedo, etc. La carne, la piel, los huesos, ¿dónde? ¿Dónde está la mano? Si retiramos los huesos, las manos, el pulgar, el resto de los dedos, no hay mano. Bueno, realmente no hay mano. ¿Cómo es que surge esa mano? Depende de los diversos dedos, de la carne, de la piel, de los huesos, que uno designa o imputa algo a lo que da el nombre la mano.
pero de hecho la mano no existe substancialmente. Esto no se aplica a una mano, se aplica a la mano derecha, a la mano izquierda, a las piernas, a la cabeza, a todos los fenómenos externos. Cada vez que uno investiga y analiza, descubre que es simplemente la reunión y colección o la agregación de muchas cosas diferentes, lo que uno concibe como una gran cosa. Sin embargo, esa cosa es simplemente designada o imputada por la propia mente. El Buda expresó este hecho al hablar de la vacuidad de los fenómenos externos, la vacuidad de los fenómenos internos y el hecho de que estos fenómenos están verdaderamente establecidos. De hecho, los fenómenos no son válidamente existentes, los fenómenos externos e internos están vacíos de existencia inherente. Si las cosas están vacías, ¿eso significa que no aprende nada? No, eso significa lo que significa. Esto no es una refutación de las apariencias per se, sino que muestra que aunque no hay nada en sí mismo largo, sin embargo, si hay algo en relación a que esto es corto, se dice que algo largo y algo es corto. Esta es la relación dependiente que se aplica al yo y otro. Aunque no hay un yo, pero porque pensamos otro, pensamos automáticamente yo. Y aunque no hay un otro, se crea pensando yo. También podríamos aplicar esto a las montañas, la montaña cercana y la montaña distante. Una montaña cercana depende de que la otra esté más lejos. La otra montaña está muy lejos, dependiente de que la montaña esté más cerca. Por lo tanto, Dharmata, o como son realmente las cosas, no está vacío en la forma en que el espacio solo es vacío, sino que la vacuidad permite que aparezcan los fenómenos. Es un vacío lleno de fenómenos. Y dentro de la naturaleza de la vacuidad surgen los fenómenos. Esto nos muestra cómo los fenómenos convencionales o las apariencias que percibimos y la falta final de existencia inherente, vacuidad, encajan. Por lo tanto, las apariencias convencionales y dependientes y la falta de existencia inherente o la vacuidad no nos contradicen en sí, no se contradicen en sí. Hay una aparición incesante de fenómenos internos y externos. Por lo tanto, hay muchos tipos de apariencias que surgen debido a fuertes predisposiciones o latencias. Si comentamos esto en términos de experiencia, podríamos considerar el ejemplo del sueño. Varios tipos de fenómenos aparecen en un sueño. ¿Son lo que parecen ser? No, no lo son. Sin embargo, sí aparecen. Si soñamos con un elefante, nos aparece claramente, pero no hay ningún elefante real en la habitación con nosotros. Este es el ejemplo de la forma en la que surgen las apariencias convencionales, a pesar de que realmente no existen. Primero comenzamos a entender el Dharmata o la naturaleza de los fenómenos intelectualmente, luego meditamos sobre él y finalmente se hace manifiesto. Dado que la naturaleza de los fenómenos es naturalmente pacífica, por lo tanto, cuando lo comprendemos, nuestras propias emociones perturbadoras disminuyen y cesan, y el sufrimiento que generalmente surge por los fenómenos externos e internos se elimina. Por eso es extremadamente importante y necesario comprender la vacuidad de los fenómenos externos e internos. El Dharmata en la tradición sutra. La comprensión del Dharmata se puede obtener mediante la tradición del sutra o la tradición del mantra, el Vajrayana. En la tradición del sutra, de abandonar la pasión, la agresión, la conceptualidad, etc., primero se enseña la vacuidad. A continuación se enseña que esta vacuidad no es una mera nada, sino que tiene la cualidad de claridad luminosa. Como ya hemos comentado, hay una variedad de formas de compartir que los fenómenos externos e internos no existen inherentemente. Un procedimiento para demostrar que las apariencias externas no existen es razonar que las conciencias que aprenden estos fenómenos externos no son reales y por lo tanto
Las apariencias externas que ellos perciben tampoco están realmente establecidas. La escuela del camino medio presenta otro enfoque utilizando los argumentos lógicos del surgimiento dependiente y los argumentos de los fenómenos que no son uno o muchos. Por lo tanto, se muestra que todos los fenómenos externos y la mente interna no existen por su propia naturaleza, sino que están inherentemente vacíos. Este razonamiento se llama la tradición Rong-Tong, la escuela vacía del yo. De esta manera se descubre que todos los fenómenos están vacíos y a través de él llegamos a un conocimiento definitivo de los fenómenos vacíos. El generar primero una creencia definitiva de que los fenómenos tienen naturaleza de la vacuidad y unirlo con la práctica de la meditación, este conocimiento definitivo se vuelve gradualmente más y más claro, hasta llegar a una percepción directa de la vacuidad. Proceder de esta manera es extremadamente bueno, sin embargo, lleva mucho tiempo. Si bien es cierto que todos los fenómenos impuros tienen naturaleza de vacuidad, esta vacuidad no es un vacío o mera nada, es en que nada existe, más bien tiene la naturaleza de la claridad luminosa. Esta es la base de la sabiduría de un Buda, del desarrollo de la omnisciencia de la vacuidad. La vacuidad es la capacidad para que todos los fenómenos aparezcan y se realicen. Por lo tanto, en los sutras y en los tratados se conoce como la vacuidad que está dotada del supremo de todos los aspectos, lo que significa que es adecuada para que aparezcan todos los fenómenos, adecuada para que se conozcan todos los fenómenos. En el contexto del fruto, esto se llama la sabiduría de un Buda. En el contexto de los seres ordinarios, no iluminados, se llama la naturaleza de Buda, Yugata Garbha, la esencia del Sugata, y por lo tanto se considera como una capacidad. Este punto de vista del camino se conoce como la escuela del vacío de otro, o la tradición Shen-Tong, que contrasta con la tradición Rong-Tong comentada anteriormente. Este factor de claridad luminosa es algo más fácil de meditar y por lo tanto se hace referencia a la visión Shen-Tong como lo que une las tradiciones Sutra y Mantra. El Dharmata en la tradición Mantra. En el Tantra o la meditación Vajrayana no realizamos la vacuidad a través del camino del razonamiento, sino que tomamos la percepción directa como el camino de meditación. Esto se hace sin considerar si los fenómenos externos están vacíos o no, porque es difícil de meditar sobre la vacuidad de los fenómenos externos. El camino Vajrayana enfatiza el examen de la mente interna y observa directamente esa mente. Esta mente se considera entonces como la forma del propio Dharmata. En cuanto a la forma de existir de la mente, si tuviésemos que mirar, sería más fácil comprender la naturaleza de la mente que la naturaleza de la vacuidad presentada a través del camino del razonamiento. Es relativamente más fácil de entender y realizar que la mente no es solo una vacuidad muerta, sino que tiene un factor de claridad luminosa. Si buscas la conciencia de odio, no encuentras nada, simplemente hay vacuidad y el factor de claridad luminoso. De manera similar, con la conciencia de la nariz, aquello que experimenta los olores, la lengua, la conciencia del cuerpo, si buscas no puedes encontrar nada sino solo vacuidad y claridad luminosa. ¿Qué pasa con la sexta conciencia mental, que tiene todo tipo de pensamientos y percepciones de lo bueno y lo malo, el gusto y la aversión? Cuando miras, hay de hecho todo tipo de pensamientos y actividades discursivas. Sin embargo, si buscas esos pensamientos o las conciencias mentales mismas, preguntando, ¿está dentro de mi cuerpo? ¿Está fuera del cuerpo? ¿Está en algún punto intermedio? ¿Cuál es su forma? ¿Cuál es su color? ¿Su tamaño? Y así sucesivamente. No hay nada
que designar y decir, ajá, eso es todo. No hay nada que se haya encontrado, no hay nada que se haya visto o percibido. ¿Por qué? Es porque uno no es capaz de encontrar tal cosa. ¿Es porque uno no es capaz de encontrar otra cosa? ¿Es porque uno no sabe cómo buscar? No, no es esa la razón. Es porque esos pensamientos no tienen naturaleza propia. ¿Es, es porque la mente de uno se ha quedado completamente en blanco? No, porque la mente puede darse cuenta de que las cosas, por lo tanto, en esta sexta conciencia mental, en sí misma, es en sí misma la unión de la vacuidad y la claridad luminosa. En términos del camino sutra se procede a través del razonamiento, en términos del camino mantra o vajrayana procedemos tomando la percepción directa como el camino, llegando a la realización de la unión de la vacuidad y la claridad luminosa, y practicando de esta manera. Por lo tanto, Gampopa dijo, para saber definitivamente, mira tu propia mente. Esto quiere decir que si miramos en otro lugar que no sea nuestra propia mente, no encontraremos la visión auténtica. Si buscamos la naturaleza de nuestra propia mente, encontraremos la visión auténtica, es decir, la claridad luminosa, la vacuidad, la paz, lo que se llama la forma de descansar en la mente, en la naturaleza de la mente. Esa es realmente la visión y lo que nuestra mente es. Preguntas. Rinpoche explicaría la diferencia entre la conciencia alaya y, de acuerdo con el punto de vista Chittamatra y Shenton, sí. La conciencia alaya que explica Chittamatra o la escuela solamente la presenta como la base de las apariencias impuras y samsáricas. Se dice que si no hubiera tal cosa, entonces no habría base para que los fenómenos surjan. No habría nada que pudiera servir de base para causar o permitir que aparezcan varios tipos de apariencia. Por lo tanto, la escuela solamente dice que debe haber una clase, una base mental de todo. Indudablemente debe existir y de hecho debe ser un fenómeno extremadamente existente. La escuela del camino medio, al vacío de otro, no tiene esa concepción, sino que dice que todos los fenómenos están vacíos de existencia inherente. No hay fenómenos, ni siquiera uno solo. Lo que este vacío de existencia inherente, por lo que todos los fenómenos están vacíos, pero esa vacuidad no es una mera nada, sino que está dotada de la capacidad de la sabiduría de un Buda. Tiene el potencial o la capacidad para la omnisciencia de un Buda. Y de esta manera es la esencia de la conciencia omnisciente, o que todo lo que sabe un Buda. Por lo tanto, se llama Yugata Garbha, o la esencia del Yugata, la esencia del que se fue feliz o felizmente. No es solo una cosa insípida o muerta, sino que es una idoneidad para el conocimiento sublime. Esa es la diferencia entre la visión de la escuela solamente y la visión de la escuela del camino medio. La diferencia se produce por el hecho de que una ha realizado completamente la vacuidad y la otra lo ha realizado. Una no ha realizado completamente la vacuidad y la otra lo ha realizado. Pregunta. ¿Cómo se sabe que hay un dharmata que no es solo una especie de apariencia poco común? Rinpoche. Dharmata es algo que ha pasado más allá, que ha trascendido, ido más allá de las apariencias comunes o apariencias poco comunes. Si uno aborda esto desde el punto de vista del razonamiento, es a través de ver que tanto las apariencias comunes como las poco comunes no están establecidas. No existe en la forma en la que aparecen. Es decir, uno descubre que su naturaleza o entidad es vacuidad. En términos de meditación, si miras dentro de la meditación directamente de la forma de aparecer de tu propia mente y ves eso, entonces esto no es algo equivocado. En el contexto de la meditación uno sabe, la realización del dharmata no es una aparición de ningún tipo. Es algo que ha pasado más allá de eso.
¿Cómo sabemos que la realización no está engañada? Cuando meditas surgen varios tipos de experiencia, esto, aquello y lo otro. A veces son bastante agradables, aparecen y se ven diferentes tipos de cosas. Sin embargo, este tipo de cosas son ocasionales o temporales. De lo que estamos hablando aquí es de algo llamado la forma de permanecer en la mente, es decir, el estado natural de la mente. Es decir, algo que pasa por todo eso. Vemos que la mente es luminosa y vacía, y esto no es algo hecho por la propia mente, sino que al verlo tenemos un conocimiento definitivo de ello. Esto se llama introducción a la naturaleza de la mente. No se trata simplemente de ningún tipo de experiencia, es ver que realmente permanece como la naturaleza de la mente. Fin del capítulo.